Mi esposo me dijo, tu dinero es de la familia, no solo tuyo, pero cuando descubrí que lo usaba para mantener a su madre y a su hermano, cerré la cuenta y le dije, entonces que tu familia te mantenga a ti. Mi esposo y yo llevamos juntos desde finales de la década pasada y casados desde hace 5 años. Siempre pensé que teníamos una dinámica equilibrada, no perfecta, pero suficientemente funcional como para sentirme segura a su lado. Ambos trabajamos tiempo completo, vivimos en Texas, sin lujos, pero sin carencias, y desde que nos mudamos juntos manejamos una cuenta compartida exclusivamente para gastos del hogar. Antes de casarnos establecimos que mis ingresos quedarían en mi cuenta personal y él haría lo mismo con la suya, y que cada quincena depositaríamos una cantidad acordada para cubrir el alquiler, los servicios y la comida. Nada complicado. Nada extraño. Funcionó durante años, hasta que quedó claro que la palabra compartir no significaba lo mismo para él que para mí. Todo empezó cuando, hace unas semanas, revisé el estado de la cuenta conjunta porque noté que el saldo estaba más bajo de lo normal. Me sorprendió porque no habíamos tenido gastos fuera de lo común. No había compras grandes, no había emergencias, no había nada que explicara el hueco. Pensé que quizá había olvidado alguna suscripción o tal vez había hecho un par de compras y no las recordaba, así que me puse a revisar cada movimiento con calma. No pasó mucho antes de que me diera cuenta de que varios retiros no tenían explicación, montos que no encajaban con nada de lo habitual. No eran cantidades enormes por sí solas, pero se acumulaban, y cuando sumé todo, resultaba evidente que algo raro estaba pasando. Cuando le pregunté a mi esposo si sabía de qué eran esos retiros, se encogió de hombros como si le estuviera preguntando la hora y me dijo que él los había hecho. Le pedí que me explicara en qué los había usado y con la mayor naturalidad del mundo soltó que había estado enviándole dinero a su mamá y a su hermano. Me dijo que su mamá estaba pasando por momentos complicados y que su hermano necesitaba ayuda mientras se acomodaba, como si ese fuera un plazo real. Su hermano lleva acomodándose desde que terminó la preparatoria y nunca ha mantenido un trabajo más de un par de meses. Lo que me sacó completamente de onda no fue que quisiera ayudarlos, sino que lo hiciera con dinero que yo estaba poniendo ahí sin que me dijera absolutamente nada. Le pregunté por qué no me había dicho y me soltó algo que todavía se me revuelve en el estómago cuando lo recuerdo. Me dijo que mi dinero era dinero de la familia y que todas las familias se ayudan, como si yo tuviera una obligación automática de mantener a 2 adultos que ni siquiera intentan valerse por sí mismos. Cuando le pregunté por qué su propio sueldo no estaba cubriendo esa ayuda, se molestó y me dijo que él ya tenía sus compromisos, lo cual básicamente significa que paga su gimnasio, su suscripción de juegos, sus antojos y cuánta tontería se le cruza por enfrente. Y mientras él cuida sus compromisos, yo estaba pagando los de su familia sin haber tenido jamás opción de opinar. Revisé los movimientos más viejos y me di cuenta de que esto no había empezado hace semanas, sino que llevaba tiempo ocurriendo. Había transferencias a su mamá desde principios de la primavera y otras tantas a su hermano desde finales del invierno. Sentí una mezcla de enojo y traición. No porque él ayudara a su familia, sino porque lo hacía a mis espaldas y con mi dinero. Ahí fue cuando me puse seria y llamé al banco para cerrar la cuenta conjunta. Dejé solo lo necesario para cubrir el mes en curso y moví todo lo demás a una cuenta individual. También cancelé el depósito automático que hacía hacia la conjunta cada quincena. En cuanto él se enterara, sabía que habría discusión, pero preferí lidiar con eso antes que seguir financiando a su mamá y a su hermano como si fuera mi responsabilidad. Cuando llegó del trabajo y vio que no podía acceder al dinero como antes, explotó. Me reclamó que cómo se me ocurría mover dinero de la familia sin consultarlo. Le dije que esa frase ya no significaba nada para mí, porque si realmente fuéramos una familia, no habría hecho nada a mis espaldas. Le expliqué que no iba a seguir cubriendo los gastos de 2 personas que no trabajan y que nunca lo han intentado. Él se puso rojo, me dijo que estaba siendo cruel, que qué clase de esposa era yo si no apoyaba a su familia, y ahí perdí la paciencia. Le respondí que yo no me casé con su mamá ni con su hermano y que si él consideraba tan importante sostenerlos, tendría que hacerlo con su propio sueldo o buscar un segundo empleo. Esa noche se fue a dormir al sofá diciendo que necesitaba espacio, lo cual me pareció ridículo porque el que había invadido mi espacio y mi bolsillo había sido él. Durante los días siguientes estuvo callado, frío, como si yo fuera la del problema y no la persona que había estado sosteniendo económicamente a una familia que ni siquiera me incluye.
Nunca me pidió disculpas ni intentó explicarse, simplemente actuaba como si yo fuera la responsable de arruinar algo que él mismo había dañado desde hace meses sin decirme una palabra. Ahora estoy en ese punto donde no sé qué tanto puedo reconstruir con alguien que cree que es válido usar mi dinero sin consultarlo solo porque estamos casados. No sé si lo que hice fue demasiado o demasiado poco, pero lo que sí sé es que me niego a seguir financiando un hoyo sin fondo. Y si eso significa enfrentarme a él, pues ya veremos qué tan dispuesto está a defender a su familia cuando no puede hacerlo con mi dinero. Actualización 1. Pasó aproximadamente una semana desde que cerré la cuenta conjunta y, aunque pensé que ya había pasado lo peor, la realidad es que apenas estaba empezando a descubrir hasta qué punto mi esposo había estado viviendo en un mundo donde yo era la proveedora involuntaria de todos sus compromisos familiares. Durante esos días él estuvo callado, distante, casi ausente, como si se estuviera preparando para soltar algo que llevaba tiempo escondiendo. Yo intenté mantener las cosas lo más normales posible, pero había una tensión constante en la casa que no existía antes, una sensación de que él estaba esperando que yo retrocediera y volviera a dejar todo como antes. Con el paso de los días, esa actitud suya me empezó a hartar más que la discusión que tuvimos originalmente, porque parecía convencido de que con silencio y mala cara iba a manipularme hasta que cediera. Nunca se le cruzó por la cabeza la posibilidad de que yo simplemente estaba cansada de ser tratada como una billetera. El colmo llegó cuando su mamá me llamó un lunes por la mañana. Yo estaba iniciando mi jornada laboral, intentando concentrarme, cuando apareció su nombre en la pantalla del teléfono. La llamada no empezó con enojo ni reclamaciones directas. Al contrario, comenzó con ese tono meloso que usan algunas personas cuando quieren sonar agradecidas, pero en realidad te están diciendo que esperan más cosas de ti. Me agradeció por la ayuda que les había estado dando y dijo que era un gesto muy noble de mi parte. No entendía a qué se refería porque yo nunca había ayudado voluntariamente. Lo que se enviaba salía sin mi conocimiento ni consentimiento, así que su aparente gratitud no me cuadraba. Pero cuando continuó hablando me di cuenta de que ella creía que la ayuda había sido una decisión conjunta del matrimonio, algo que yo había aprobado, y que ahora que cerré la cuenta estaba rompiendo un supuesto pacto. En esa misma llamada me dijo que esperaba que retomáramos la ayuda pronto porque estaban haciendo planes para regularizar unos pagos que tenían atrasados y, al parecer, su hijo les había asegurado que nada cambiaría mientras yo formara parte de la familia. Cuando escuché eso me hirvió la sangre. No solo había usado mi dinero para mantenerlos, sino que además les había prometido compromisos futuros usando otra vez mi nombre y mis ingresos. Le pregunté directamente qué pagos eran esos y me soltó que mi esposo había prometido ayudarlos con una deuda que ella tenía acumulada desde hacía meses. Además de cubrir temporalmente algunos gastos de su hermano mientras encontraba un trabajo estable. Lo dijo con tanta naturalidad que parecía creer que era algo que cualquier pareja haría sin pensarlo. Ahí decidí que no iba a permitir que siguieran construyendo planes alrededor de mis recursos como si fueran suyos. Le dije que yo no había aprobado nada, que mi dinero no estaba disponible y que no pensaba sostener a nadie más que a mí misma. Ella se quedó callada unos segundos, segaramente sorprendida por mi respuesta directa, y luego cambió el tono completamente. Me dijo que esperaba más de mí, que una esposa debía apoyar a la familia de su esposo y que, si yo no quería hacerlo, quizás no estaba entendiendo bien lo que significaba estar casada. Cuando mi esposo llegó esa tarde, su mamá ya le había contado mi respuesta. Desde que cruzó la puerta supe que venía listo para pelear. No esperó ni a dejar su mochila cuando empezó a decirme que había humillado a su madre y que me había comportado de una forma que él calificó como injustificable. Le recordé que yo nunca aprobé esas transferencias y que él había usado mi parte de la cuenta para sostener a dos adultos sanos que podían trabajar perfectamente. No hubo espacio para la razón. Estaba demasiado metido en su papel de mártir ofendido. Me reclamó que había puesto a su familia en una posición difícil y que si él estaba intentando ayudarlos, lo mínimo que yo podía hacer era apoyar o al menos no estorbar. Y ahí fue cuando, por primera vez desde todo este desastre, se me salió decirle algo que llevaba años tragándome, que su definición de familia siempre había tenido un hueco enorme donde se supone que debería estar yo. Porque para él su mamá y su hermano siempre venían antes, sin importar si eso significaba dejarme a mí como última prioridad. Esa noche él decidió dormir otra vez en el sofá, pero esta vez lo hizo de una manera casi teatral, como si quisiera asegurarse de que yo viera que estaba sufriendo por mi culpa. No hizo ningún esfuerzo por hablar. No intentó entender mi punto de vista.
Solo hizo lo que siempre hace cuando está acorralado, actuar como víctima. Durante los días siguientes su actitud empeoró. Me evitaba en la casa, no comía conmigo y se comportaba como si yo le hubiera hecho un daño imperdonable. Lo irónico era que cada vez que él me ignoraba, yo me daba cuenta de lo mucho que me había acostumbrado a cargar con un matrimonio en el que él tomaba las decisiones importantes sin incluirme. El verdadero punto de quiebre, sin embargo, no fue ninguna discusión entre nosotros, sino una conversación que tuve con una prima mía a la que no le había contado nada hasta ese momento. Le expliqué todo lo que estaba pasando y ella me dijo algo muy simple pero que me sacudió. Me dijo que cuando un hombre empieza a usar tu dinero sin decirte y luego se molesta cuando se lo quitas, no está viendo a su esposa, está viendo a un recurso. Está esperando que sigas dando porque le conviene que nunca cuestiones nada. Me preguntó si alguna vez él había usado su propio dinero para ayudar a su familia y la respuesta fue no. Cada vez que su mamá o su hermano necesitaban algo, buscaba la forma de hacerlo a través de la cuenta conjunta. Nunca tocaba su cuenta personal para nada que no fuera para él. Al final de esa semana ya no estaba simplemente molesta. Estaba empezando a ver mi matrimonio como algo que había dejado de ser una relación de dos adultos y se había convertido en un arreglo desigual donde yo ponía más de lo que recibía. Intenté hablarlo una vez más con él, pero fue inútil. Él insistía en que lo que yo había hecho era una traición y que su familia dependía de que las cosas volvieran a la normalidad. Yo, por mi parte, tenía claro que la normalidad anterior nunca había sido justa. Es extraño cómo en una sola semana puedes pasar de sentirte culpable a darte cuenta de que llevabas años cediendo demasiado. Ya no se trataba del dinero, sino de todo lo que ese dinero representaba. Y aunque todavía no sabía qué decisión tomar, lo que sí tenía claro es que ya no estaba dispuesta a seguir sosteniendo sola lo que se supone que debería construirse entre dos. Actualización 2. Pasaron unas 2 semanas desde que dejé clara mi posición y desde que la relación con mi esposo quedó tambaleando como si hubiéramos quitado la base que lo sostenía. Durante ese tiempo, la tensión se volvió parte del ambiente de la casa, como una presencia silenciosa que no hacía ruido pero ocupaba cada rincón. Yo intentaba concentrarme en mi rutina, en mi trabajo, en mantener un mínimo de paz mental. Pero cada interacción con él era un recordatorio de que seguía convencido de que yo había cometido una injusticia monumental al cortar el acceso a mi propio dinero. Él caminaba por la casa con una mezcla de indignación y resentimiento, como si yo hubiera fallado en un deber sagrado. No había espacio para conversaciones reales porque cada intento terminaba convertido en un reproche. Todo lo que él esperaba era que me arrepintiera y restaurara la dinámica anterior. Y mientras él esperaba, yo observaba con más claridad que nunca la forma en que había estado sosteniendo sola un esquema que beneficiaba a todos menos a mí. El detonante real de esta segunda etapa fue una llamada del hermano de mi esposo. No me sorprendió que llamara, lo que me sorprendió fue el nivel de descaro con el que lo hizo. Contesté porque no reconocí el número. Cuando escuché su voz, ya con esa actitud de que todo el mundo le debe algo, entendí que venía preparado para reclamar. Me preguntó sin rodeos por qué había cortado la ayuda. Le dije que no había cortado nada porque nunca existió un acuerdo de mi parte, que simplemente había dejado de permitir que siguieran usando mi dinero. Él respondió que su hermano le había prometido que seguiríamos apoyándolo mientras encontraba estabilidad. Se notaba que repetía palabras que había escuchado 1000 veces, una especie de guión de víctima que se sabía de memoria. Cuando le dije que no era mi responsabilidad mantenerlo, respondió que yo no entendía lo que significaba el compromiso familiar y agregó que si una persona tiene un ingreso estable debería compartirlo para ayudar a quienes lo necesitan. Esa parte me indignó profundamente porque sabía que estaba hablando desde la comodidad de nunca haber mantenido nada, ni un trabajo, ni una casa, ni una sola responsabilidad real. Para él era facilísimo exigir. Lo interrumpí y le dije que no estaba obligada a mantenerlo, que él era un adulto y que yo no tenía interés en financiar su vida. Respondió con un comentario cargado de resentimiento sobre cómo las mujeres de hoy no saben apoyar a la familia del esposo. No pude evitar reírme, no porque fuera gracioso, sino porque resultaba tan absurdo escuchar ese discurso de alguien que ni siquiera paga su propio teléfono. Cuando mi esposo llegó a casa esa tarde ya sabía todo lo que había pasado, porque su hermano, actuando como si estuviera en una cruzada épica, le contó que yo había sido grosera, egoísta y humillante. Desde el momento en que lo vi entrar por la puerta supe que venía listo para pelear, no para hablar. Me dijo que no tenía por qué tratar así a su hermano, que él solo estaba pasando por un momento difícil.
Lo miré sin decir nada durante unos segundos, esperando que se diera cuenta de lo absurdo que sonaba. Le recordé que ese supuesto momento difícil llevaba más de una década y que, si después de tantos años su hermano seguía sin poder sostenerse, quizás el problema no era que yo no quisiera ayudar, sino que él nunca había tenido interés en valerse por sí mismo. Mi esposo se enojó aún más. Dijo que estaba insultando a su familia y que él no iba a permitirlo. Lo que no dijo, pero estaba implícito, era que esperaba que yo me disculpara y retrocediera. Pero no lo hice y eso lo desconcertó más que cualquier argumento. Durante esa discusión pasamos de hablar de su hermano a hablar de su mamá y de ahí a hablar de dinero. Él insistía en que yo no entendía sus responsabilidades y yo le respondía que una responsabilidad sin límite es un abuso. Le pregunté directamente si alguna vez había ayudado a su familia usando su propio dinero. Tardó demasiado en responder, suficiente para confirmar lo que ya sabía. Murmuró algo sobre que él tenía sus gastos y que necesitaba mantener cierta estabilidad personal. Lo que realmente quería decir era que su comodidad tenía prioridad sobre cualquier contribución real. En su mente, yo debía ser quien sacrificara mis ingresos porque yo ganaba un poco más. Era casi como si estuviera convencido de que su aportación al matrimonio era simplemente existir, mientras yo debía aportar económicamente lo que él no quería dar. Ese pensamiento me hizo ver con aún más claridad que había estado viviendo en un sistema profundamente desigual disfrazado de unión matrimonial. El punto más grave de esta actualización, y lo que terminó de quebrar lo que quedaba entre nosotros, fue enterarme de algo que ni siquiera imaginé que sería capaz de hacer. Una amiga en común, que no sabía que las cosas estaban mal y que creyó que me estaba contando algo positivo, me mencionó que la mamá de mi esposo estaba contenta porque él le había dicho que muy pronto podría usar una tarjeta de crédito a nombre de ambos. En cuanto lo dijo, sentí cómo se me helaba el cuerpo. Yo sabía que no habíamos solicitado ninguna tarjeta nueva. Cuando le pregunté a mi amiga más detalles, me dijo que él había comentado que quería facilitarle las cosas a su mamá y darle una tarjeta secundaria para que ella pudiera cubrir emergencias. Me costó unos segundos contenerme porque entendí lo que estaba insinuando. Él había intentado o pensaba intentar abrir una tarjeta de crédito conjunta con mi información. No supe si ya lo había hecho o si solo estaba planeándolo, pero el hecho de que lo considerara siquiera me hizo ver que habíamos cruzado una línea peligrosísima. Cuando él llegó a casa esa noche, lo confronté sin rodeos. Le pregunté si estaba intentando abrir una tarjeta de crédito conmigo para dársela a su mamá. En vez de negarlo de inmediato, se quedó callado. Ese silencio fue suficiente para confirmar mis sospechas. Cuando por fin habló, lo hizo tratando de justificarlo. Dijo que yo estaba exagerando, que era solo una tarjeta para emergencias y que su mamá necesitaba un respaldo. Me aseguró que no la iba a usar irresponsablemente, como si eso me importara después de todo lo que había pasado. Intentó convencerme de que hacerlo sería un acto de confianza y que las familias se ayudan mutuamente. Le dije que no estaba en discusión. Le dije que usar mi nombre para abrir líneas de crédito sin mi consentimiento era cruzar una frontera que no iba a tolerar. Él intentó minimizarlo otra vez, diciendo que exageraba y que yo estaba rompiendo la unión del matrimonio por asuntos que, según él, podían resolverse con comunicación. Fue grotesco escucharlo hablar de comunicación cuando todo lo que había hecho en los últimos meses era tomar decisiones unilaterales. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes, no porque quisiera aislarme, sino porque necesitaba un espacio para pensar sin tener que lidiar con su presencia constante. Y ahí, en ese cuarto sencillo que casi nunca usábamos, me di cuenta de que lo que había visto esas semanas no era una serie de errores aislados, sino la forma en que él realmente veía nuestro matrimonio. Para él yo era un recurso más. No una compañera. No una igual. Pensaba que tenía derecho a usar mis ingresos y mi información personal porque éramos esposos, pero él nunca había ofrecido lo mismo de su parte. Yo era útil mientras pagara, pero problemática cuando ponía límites. Entender eso fue más doloroso que cualquier discusión que habíamos tenido. Al finalizar esa segunda semana, ya tenía claro que algo irreversible se había roto. Todavía no sabía qué camino iba a tomar. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí más cerca de la posibilidad de vivir sin el que de seguir sosteniendo algo que solo existía mientras fuera conveniente para él y para su familia. Y aunque esa idea me asustaba, también me daba una sensación inesperada de alivio. Actualización final. Pasó aproximadamente un mes desde el último punto donde dejé esta historia suspendida, y para entonces ya no había manera de evitar lo inevitable.
Lo que comenzó como una discusión sobre dinero se había transformado en una exposición completa de las fallas de nuestro matrimonio, esas que permanecen ocultas mientras nadie las cuestiona, pero que salen a la luz cuando finalmente alguien decide dejar de ceder. Durante esas semanas, la relación se volvió un territorio extraño donde cada interacción era más fría que la anterior. No había gritos, no había discusiones explosivas, pero había algo peor, la convicción de que él ya no veía lo que había hecho mal, sino únicamente lo que supuestamente tenía derecho a exigir. Y esa terquedad suya fue lo que terminó de derribar lo que quedaba entre nosotros. El punto definitivo ocurrió cuando el banco me llamó para informarme que se había intentado acceder a mi cuenta personal desde un dispositivo que no coincidía con los registros habituales. Pensé que tal vez era algún intento de phishing o un error del sistema, pero cuando indagué un poco más, la persona del banco me dijo que quien intentó entrar usó información que solo alguien muy cercano a mí podía conocer. No tardé ni un segundo en conectar los puntos. Llamé a mi esposo y le pregunté, sin rodeos, si había tratado de entrar a mi cuenta. Tardó demasiado en responder y ese silencio confirmó lo que necesitaba saber. Cuando finalmente habló, no tuvo la mínima vergüenza en admitirlo. Dijo que había intentado revisar el balance para entender por qué me aferraba tanto al dinero, como si la razón no fuera evidente. Trató de justificarse diciendo que éramos esposos y que no debería haber secretos entre nosotros, y que por eso no veía nada malo en entrar a mis cuentas si lo consideraba necesario. En su mente, el matrimonio le daba permiso para cruzar cualquier límite sin pedirlo. Ese fue el momento en que dejé de sentir enojo y empecé a sentir algo más parecido a una certeza dolorosa. Él no iba a cambiar. No iba a reconocer nada. No iba a ver que mis límites no eran un capricho, sino una barrera mínima para evitar que siguiera aprovechándose de mí. Cuando le dije que lo que había hecho era ilegal, no mostró arrepentimiento. Se hizo la víctima y me dijo que si no lo hubiera excluido de la economía de la casa, no habría tenido necesidad de tomar medidas desesperadas. En lugar de disculparse, me acusó de provocar la situación. Ahí entendí que no había nada más que hablar. Al día siguiente pedí una cita con una abogada de divorcio. No fue una decisión impulsiva, fue la conclusión lógica de un proceso que ya había avanzado demasiado. La abogada escuchó todo sin interrumpirme y me explicó claramente mis opciones. Me dijo que la situación era más común de lo que imaginaba y que muchas personas no reconocen el abuso financiero porque no deja marcas visibles. Salí de ese despacho con una mezcla de alivio y tristeza. Era como admitir que el matrimonio había muerto mucho antes de que yo estuviera dispuesta a verlo. Cuando finalmente le dije a mi esposo que quería divorciarme, su reacción no fue la que esperaba. No se enojó al principio. No gritó. No intentó convencerme de cambiar de opinión. Se quedó en silencio unos segundos, como si no terminara de procesarlo, y luego dijo que estaba exagerando, que todo se podía arreglar si yo dejaba de resistirme y admitía que había actuado impulsivamente. En ningún momento reconoció lo que él había hecho. Según él, yo era la que estaba rompiendo la familia. Cuando vio que mi decisión era firme, recién ahí explotó. Dijo que yo quería destruir su vida, que estaba traicionándolo y que iba a luchar por lo que le correspondía. Esa frase, en especial, me dejó helada porque implicaba que todavía creía que tenía derecho a mi dinero, incluso en el proceso de separación. Su familia reaccionó predictiblemente. Su mamá me envió mensajes interminables tratándome de ingrata, acusándome de abandonar a un buen hombre y diciéndome que no tenía idea de lo que era el verdadero compromiso. También insinuó que seguramente había otra persona en mi vida y que por eso estaba actuando así. Su hermano, por supuesto, también intervino, diciéndome que estaba arruinando la vida de todos y que esperaba que me sintiera orgullosa de dejar a su madre sin apoyo. La parte más absurda fue que hablaban de perder un apoyo que nunca debió haber existido en primer lugar. No respondía ninguno. No había nada que decirles porque jamás habían visto lo que yo vivía, solo lo que recibían de mí, y ahora que no lo tendrían, necesitaban un villano para justificar la pérdida. Los trámites avanzaron más rápido de lo que imaginé porque no teníamos hijos, ni propiedades compartidas, y gran parte de nuestras finanzas estaban separadas. Lo que más complicó el proceso fue su insistencia en que tenía derecho a cierta parte de mis ahorros porque, según él, el matrimonio implicaba que todo lo mío también era suyo. Mi abogada desmontó ese argumento sin dificultad, pero ver su insistencia me abrió los ojos de una forma brutal. En su mente, yo nunca había sido su compañera, había sido una fuente de estabilidad que él asumió como garantizada. Por eso estaba tan ofendido, no porque lo dejara,
sino porque ya no tendría acceso a mis ingresos. Durante el último mes de convivencia, antes de que él se mudara con su mamá, la casa se volvió un espacio completamente ajeno. Él actuaba como si yo fuera la culpable de todo, ignorando por completo sus acciones. Yo vivía en una mezcla de silencio y planificación, pensando en el siguiente paso, en cómo reorganizar mi vida, en cómo evitar que cualquier rastro de culpa me hiciera retroceder. Porque sí, había momentos donde me preguntaba si estaba siendo demasiado dura, si tal vez podríamos haberlo resuelto de otra forma. Pero cada vez que dudaba, recordaba cómo me había usado, cómo había intentado entrar a mi cuenta y cómo no sintió ni la más mínima culpa. Esas dudas se desvanecían de inmediato. Cuando finalmente se fue, la casa quedó en un silencio distinto. Un silencio que no era tenso ni cargado. Era un silencio que me permitía respirar. Sentí un alivio inmediato, aunque mezclado con cierta tristeza inevitable. No por él, sino por la versión de mi vida que pensé que existía y que no era real. Pasé varios días reorganizando cosas, limpiando, moviendo muebles. No para empezar de cero de manera simbólica, sino para reconectar con mi propio espacio sin la sombra de alguien que había dejado de verme como persona. Hoy puedo decir que no me arrepiento. Hubo un tiempo en que pensé que un matrimonio fracasado era un reflejo personal, una marca de algo que hice mal. Ahora entiendo que lo que fracasó no fue mi esfuerzo, sino la falta de responsabilidad y empatía del otro lado. Y aunque duele soltar la idea de lo que pudo haber sido, también es liberador recuperar lo que por mucho tiempo dejé en manos de alguien que nunca lo valoró. Mi vida ya no gira en torno a sostener a alguien que jamás quiso sostener nada. Y esa simple verdad, después de todo lo vivido, se siente como la primera decisión realmente mía en mucho tiempo.